¿Qué pasó con el Arca de la Alianza? Ese artefacto sagrado que, según las Escrituras, contenía las tablas originales de los 10 mandamientos y el poder divino mismo. La historia nos habla de su desaparición hace siglos, pero el misterio de su paradero sigue vivo. ¿Dónde está? ¿Qué secretos esconde? Y más importante, ¿qué simboliza realmente para nosotros hoy? Desde los relatos bíblicos hasta las leyendas que han surgido a lo largo de los siglos, el arca ha sido descrita como una reliquia de gran poder y una pieza central en la relación de Dios con la humanidad. Pero su historia no termina en las páginas de la Biblia. Su impacto ha trascendido el tiempo y sigue generando preguntas fascinantes sobre su naturaleza y propósito. El Arca de la Alianza no es solo un objeto antiguo. Según el libro del Éxodo, fue diseñada bajo las instrucciones de Dios mismo, un símbolo tangible de su presencia entre el pueblo de Israel. Decorada con oro puro y vigilada por querubines esculpidos, era mucho más que un cofre. Representaba el pacto divino, el compromiso eterno de Dios con su pueblo elegido. Su diseño meticuloso y su ubicación en el tabernáculo la convirtieron en el epicentro de la fe y la adoración en Israel. Pero hay más. A lo largo de las Escrituras, el arca se describe con un poder extraordinario. Derribó las murallas de Jericó con el sonido de trompetas, derrotó a ejércitos enemigos y desató catástrofes sobre quienes se atrevieron a profanarla. Incluso el sacerdote que la tocó sin la debida reverencia cayó muerto al instante. Estas historias han llevado a muchos a preguntarse: ¿era simplemente un símbolo sagrado o un canal directo de la presencia divina en la tierra? Hoy, miles de años después de su desaparición, el Arca de la Alianza sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia. Algunos creen que fue escondida en una cámara secreta bajo el monte del templo en Jerusalén. Otros aseguran que viajó hasta Etiopía, donde supuestamente permanece bajo custodia. Pero hay quienes piensan que su desaparición es simbólica, que el arca sigue viva en la fe de quienes la recuerdan. Acompáñanos en este viaje para descubrir el misterio del Arca de la Alianza, desde sus orígenes sagrados hasta las teorías más fascinantes sobre su paradero. ¿Es posible que aún esté ahí, oculta en algún rincón del mundo? El Arca de la Alianza no puede comprenderse fuera del contexto histórico y espiritual del Éxodo. Imaginemos la escena. El pueblo hebreo, recién liberado de la esclavitud en Egipto, acampa al pie del monte Sinaí. Allí, en medio de truenos, relámpagos y una nube que cubre la montaña, Dios mismo les habla. Este momento no solo marca el nacimiento de Israel como nación libre, sino también la formalización de un pacto con su Creador. Dios no es solo un libertador distante, es un Dios que desea habitar en medio de su pueblo. A través del arca se manifiesta esta cercanía divina. Es la representación visible de una relación invisible, un recordatorio constante de la presencia divina que los guía. Cada detalle del diseño del arca tenía un propósito. La madera de acacia, resistente a la descomposición, simbolizaba la eternidad de Dios. El oro puro que recubría el arca representaba su gloria y perfección. Los querubines esculpidos, figuras celestiales comunes en el arte religioso del antiguo cercano Oriente, no solo eran adornos, indicaban la protección y reverencia necesarias en torno a la presencia de Dios. El propiciatorio, la tapa del arca, era considerado el trono de Dios. Allí se manifestaba la gloria divina en forma de una nube visible, conocida como la Shekinah. Este lugar era el epicentro de la experiencia religiosa de Israel, un espacio donde los cielos tocaban la tierra. En su interior,
El arca contenía objetos con un profundo simbolismo espiritual: las tablas de la ley. Estas no eran simples piedras, sino la evidencia tangible del pacto entre Dios y su pueblo. La vara de Aarón. Este bastón que milagrosamente floreció con almendros fue una señal de la elección divina del sacerdocio. El maná. Este alimento celestial recordaba a Israel que Dios provee incluso en los momentos más difíciles. El arca no solo representaba la presencia de Dios, también era un recordatorio de la santidad. Nadie podía acercarse al arca sin estar ritualmente puro. Su presencia entre el campamento era un llamado constante a la obediencia y a vivir de acuerdo con los mandamientos divinos. Cuando los israelitas acampaban, el tabernáculo era el centro del campamento y el arca ocupaba el lugar santísimo dentro de él. Durante sus viajes el arca iba al frente, simbolizando que Dios lideraba a su pueblo. Este liderazgo divino no era solo simbólico, era práctico. El arca era una fuente de guía y protección, asegurando que la nación seguía la voluntad divina. El arca no solo tenía un propósito litúrgico, también desempeñó un papel crucial en las campañas militares de Israel. Se llevaba al frente en las batallas, no como un amuleto, sino como un testimonio de que la victoria dependía de Dios. Este rol guerrero resalta la naturaleza multifacética del arca, un objeto sagrado y estratégico. El poder del Arca de la Alianza es uno de los aspectos más fascinantes de su historia. En la conquista de Jericó, su papel es central. La orden divina fue clara. Durante 7 días, los sacerdotes debían llevar el arca en procesión alrededor de la ciudad. Al final del 7º día, un clamor y el sonido de las trompetas hicieron que las murallas cayeran sin que se levantara un solo arma. Este evento no solo fue una victoria militar, sino también un mensaje: Dios pelea por su pueblo. Otro episodio notable ocurrió cuando los filisteos capturaron el arca tras una derrota de Israel. Los filisteos, creyendo que habían vencido al Dios de Israel, colocaron el arca en el templo de Dagón, su dios. Pero al día siguiente, la estatua de Dagón yacía postrada frente al arca, con la cabeza y las manos rotas. Además, plagas y enfermedades asolaron a los filisteos hasta que devolvieron el arca a Israel. El poder del arca no era solo para los enemigos de Israel, también era un recordatorio de la santidad de Dios para su propio pueblo. Cuando el arca fue trasladada en un carro durante el reinado de David, Usa, un hombre bien intencionado, murió al intentar estabilizarla con sus manos. Aunque su intención era buena, su acto representó una falta de reverencia hacia lo sagrado. Este evento subraya un principio clave: la santidad no es negociable. En varios relatos, el arca parece actuar como un canal directo de la intervención divina. Esto ha llevado a interpretaciones variadas. Perspectiva literal. Para muchos creyentes, estos eventos son manifestaciones literales del poder de Dios. Perspectiva simbólica. Algunos académicos ven estos relatos como narraciones teológicas, diseñadas para destacar la centralidad de Dios en la historia de Israel. La idea de que el arca era un canal del poder divino ha llevado a teorías intrigantes. Algunos han propuesto que el diseño del arca, con oro y madera, podía generar energía eléctrica. Sin embargo, esta hipótesis, aunque interesante, no explica los eventos sobrenaturales atribuidos al arca. Más allá de cualquier explicación científica, el verdadero poder del arca residía en lo que representaba: la presencia de Dios. Era un recordatorio constante de que Dios no era una idea abstracta, sino una realidad viva y activa. Este poder no podía ser contenido ni manipulado por el hombre.
pertenecía únicamente a Dios. Incluso hoy, los relatos sobre el poder del arca nos desafían a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra relación con Dios. ¿Nos acercamos a Él con reverencia? ¿O buscamos su poder solo cuando nos conviene? La última referencia explícita al arca ocurre durante el reinado del rey Josías, quien ordenó que se colocara nuevamente en el templo tras años de negligencia. Sin embargo, cuando el ejército babilónico destruyó Jerusalén y saqueó el templo en el 587 a.C., el arca desapareció de los registros históricos. ¿Fue destruida? ¿Ocultada? La Biblia guarda silencio, oculta en Jerusalén. Muchos creen que los sacerdotes escondieron el arca en una cámara subterránea del monte del templo para protegerla de los invasores. Aunque se han realizado exploraciones limitadas, la sensibilidad política del sitio impide investigaciones extensas. Etiopía. Según la tradición etíope, el arca fue llevada a Aksum, donde permanece en la iglesia de Santa María de Sion. Los sacerdotes afirman custodiarla, pero nadie ha podido verificar su existencia. Destruida. Algunos creen que el arca fue destruida junto con el templo de Salomón, aunque esta teoría es menos popular debido al simbolismo sagrado del arca. El arca no desapareció de la conciencia colectiva. Desde los cruzados hasta los exploradores modernos, la búsqueda del arca ha inspirado a generaciones. Su misterio se ha convertido en un símbolo de esperanza y fe para muchos, y en un reto arqueológico para otros. Curiosamente, la desaparición del arca podría ser parte de su mensaje. Como ocurre con muchos símbolos sagrados, su significado trasciende su existencia física. Su ausencia nos invita a buscar lo divino no en objetos, sino en nuestra relación con Dios. El arca de la alianza, más que un objeto, es un símbolo poderoso de la relación entre Dios y su pueblo. Nos recuerda que la fe no depende de reliquias, sino de nuestra conexión espiritual con lo divino. La historia del arca nos enseña sobre la importancia de la reverencia, la obediencia y la fe. Aunque su paradero sea un misterio, su mensaje sigue siendo claro. Dios busca habitar con su pueblo y guiarlos en cada momento. Hoy, en un mundo lleno de incertidumbre, el mensaje del arca sigue siendo relevante. Nos invita a buscar a Dios no en objetos, sino en nuestra vida diaria, a través de la oración y la acción. El arca de la alianza puede haber desaparecido, pero su legado perdura. Su historia nos desafía a reflexionar sobre nuestra fe, a buscar lo divino y a vivir en obediencia a sus mandamientos. ¿Qué significará para ti este mensaje en tu vida? Suscríbete a Ecos de la Creación y acompáñanos en más viajes como este, donde exploramos los misterios de la fe y la historia.